Hola hermanos y amigos, terminamos con este vídeo el impuesto de la fiscalidad y hemos titulado, como hemos dicho antes, la lucha contra el fraude fiscal y el fin de los paraísos fiscales. Es verdad, necesitamos de una gran determinación política en la lucha contra el fraude fiscal y los agentes actuales carecen de ella. Se hace evidente ante esta situación la necesidad, por ejemplo, de un informe oficial sobre su impacto. No puede ser que un país como España no disponga de ello con condiciones e indicadores de evoluciones del fraude fiscal y del impuesto que tienen mientras nuestra economía anda como anda. Sabemos que no serían cifras exactas, que hablamos de estimaciones y de aproximaciones estadísticas, pero no hay voluntad política para elaborar un buen diagnóstico, menos la habrá para combatir el fraude. Una buena medida sería el cálculo del TARGAT, un indicador de las diferencias entre lo que se debería estar recaudando según la definición de una ley, lo que realmente se acaba recaudando. El segundo elemento clave es dotar de recursos a las agencias tributarias. España se sitúa a la cola de Europa con 26.231 trabajadores, uno para cada 2.081 habitantes, la mitad que en los países como por ejemplo Portugal, Austria o Finlandia, o 3 o 4 veces menos que en los países como Alemania, Bélgica, Polonia o la República Checa. De aquí, la agencia tributaria española realiza aproximadamente unas 100.000 actuaciones al año, que le comportan 10.000 millones de euros. La OFIN, la Oficina de Fiscalía Internacional de la agencia, realizó 200 actuaciones en grandes corporaciones que permitieron hacer aflorar 1.300 millones de euros, más de la base imponible de estas empresas. Por ello, es necesario dedicar más recursos fiscales a seguir de cerca los movimientos de las grandes fortunas y empresas internacionales. Y no solo los del pequeño defraudador, pero nada de eso tendrá sentido si no logramos acabar de una vez por todas con los paraísos
fiscales. La iniciativa de la Comisión Europea de establecer una lista conjunta de paraísos fiscales es una buena noticia, pero no será suficiente si países como Holanda o Luxemburgo no figuran en ella. Además, el 2017 debe ser el año en que se ponga fin al secreto bancario dentro de la Unión. Luxemburgo y Austria, los últimos y únicos países que aún mantenían el secreto, cedieron ante el resto de los Estados miembros para implantar este sistema de intercambio de información fiscal automática que ya no incluye a sus países de la OCDE. Sin embargo, se debería ser más contundente y quizá, como propone Zuman, antecitado, establecer un trato específico a los intercambios comerciales con estos países, imponiendo tasas o aranceles equivalentes a la pérdida económica de sus sistemas fiscales que generan. Las zonas libres de países fiscales. Otra iniciativa relacionada con el punto anterior es lo que se ha dado en llamar zonas libres de paraísos fiscales, que busca limitar la relación de la administración con las empresas que operen en paraísos fiscales. El objetivo es incidir en la contratación pública, que supone un 25% de la economía del país, para evitar trabajar con empresas que actúen de manera fraudulentas en países y en paraísos fiscales. Las razones son evidentes. La presencia de empresas en paraísos fiscales significa un agravio para el resto de las empresas que, por el contrario, se comportan con sentido de responsabilidad fiscal por el hecho de que permite representar precios más recursos considerados el ahorro fiscal del que gozan, y por lo tanto está claro que la competencia no se da de igual modo, de igualdad de condiciones. En estos momentos ya se ha declarado libres de paraísos fiscales más de 70 ciudades en el Estado español y municipios como Barcelona, y ya ha empezado la introducción en cambios en las condiciones de la contratación pública. Lo que se puede hacer dentro del marco de la contratación es obligar a las empresas a presentar información de los paraísos fiscales en los que operan. En el caso que la información no sea veraz, se podrá rescindir el contrato sin perjuicio para los ayuntamientos. Se hace evidente que hay que ir más allá y modificar las directivas europeas para incorporar criterios de responsabilidad fiscal de las empresas en el marco de la contratación pública en toda Europa. La importancia de una buena pedagogía fiscal, la enseñanza, la educación. Probablemente lo más importante de todo esto, la dimensión moral de esta reflexión, y una verdadera apuesta por una fiscalía justa, requiere, en primer lugar, levantar la moral fiscal de nuestras sociedades. Los casos de corrupción junto a los escándalos
de fraude y elusión vinculados a grandes empresas y a las personalidades mediáticas que generan el gran desafección. Si a esto sumamos prácticas políticas tales como la amnistía fiscales, a las que se abre la puerta a defraudadores, haciendo tribuna lasa, tasa lasa, mejor dicho, sin pedir ninguna contrapartida, facilitando el que paguen menos que si hubiesen hecho bien las cosas, el mensaje que se da es evidente. El sistema fiscal tiene una vara doble de medir, una para los ricos y otra para el resto. Estos agravios son los que generan cada vez más desafección. Nos alejan de una cultura fiscal responsable y son el gran desincentivarlos del pago de impuestos por parte de la sociedad civil. Los casos son múltiples, desde el fraude fiscal perpetrado por futbolistas como Messi o Cristiano Ronaldo, hasta deportistas que han establecido su sede fiscal en Andorra, o políticos o economistas de referencia descubiertos con cuentas en paraísos fiscales como Rodrigo Emilio Botín y tantos más. Probablemente será imprescindible endurecer los códigos penales y eliminar las prescripciones de delito a los 5 años, eliminar las excusas absolutarias o, si bien, legislar nuevos delitos vinculados al ofrecimiento por parte de asesores de servicios idóneos para la defraudación tributaria. De aquí que necesitamos más ejemplares públicas para hacer entender que el sistema fiscal es central en nuestro Estado de Derecho y al mismo tiempo una buena educación cívica y una ciudadanía pasa por formar a nuestros niños y jóvenes para que sepan el coste que tienen los servicios que gozan, por ejemplo, la sanidad y la educación. Hay que inculcar ya en la escuela los principios de responsabilidad y de justicia fiscal a través de una buena educación que transmita que pagar impuestos es uno de los deberes más alto nivel que tenemos con nuestra sociedad. Pues aquí se da la situación. Y la conclusión sería la siguiente con esta premisa. Y con esto terminamos. A lo largo de esta reflexión se han dado argumentos que quieren poner en evidencia la necesidad y al mismo tiempo la dificultad de alcanzar hoy una fiscalía justa. Tengamos presente defender hoy los sistemas fiscales ante tanta corrupción sistemática, egoísmo internacionalizado y en una dinámica sálvese quien pueda, se hace realmente difícil. Por eso que he creído conveniente terminar con un amigo, una carta que me mandó hace un tiempo
y me decía lo siguiente: era una responsabilidad al gran valor que tienen los impuestos responsables y justos. Hace tiempo, hace unos días, desapareció Martín, un primo mío, mientras pescaba en la Costa Brava. Martín era una persona alegre, comprometida. La tristeza de su desaparición no hace falta describirla, todo el mundo se la puede imaginar. Durante una semana entera, bomberos, policías, salvamento marítimo y guardia civil participaron infructuosamente con todos los medios técnicos y humanos posibles en su búsqueda. No lo encontraron. Más allá de la responsabilidad profesional de su trabajo y de la empatía que mostraron con la familia, su actuación costó una gran cantidad de dinero. Me alegro mucho de vivir en una sociedad en la que en algún momento de su historia la gente se puso de acuerdo en la idea de que algunas cosas, no pocas, eran mejor afrontarlas y pagarlas de forma colectiva. Y que todo el mundo se beneficiara de ellas con independencia de los recursos aportados. Y que Martín o cualquiera otra persona pudiera recibir la atención de la sociedad entera con un momento como este. Pensar en ello la próxima vez que os toque pagar el IRPF, la próxima vez. Que alguien os sugiera hacer una factura sin IVA, o venga la tentación de pedirla la próxima vez que tengáis que contratar a alguien en vuestra empresa, pensemos en ello. Y ya sabemos que hay personas que desde la administración de lo público meten mano en la caja, que derrochan muchos recursos, que hay multinacionales que practican una refinada e ilegal elusión fiscal. Pero nosotros, los que queremos y podemos una sociedad cohesionada, solidarizada, digna de ser humana, no podemos ni queremos caer en la trampa de ser como ellos. Me alegro, otra vez, de vivir en una sociedad que apuesta por la distribución de la riqueza, si así, con imperfecciones de todo tipo, de acuerdo. Pero por eso el caso de Martín es importantísimo. ¿Por qué? En él no participó ninguna mutua, ni concierto, ni copagos, ni nada de nada. El 99% de la gente no se podría pagar en su bolsillo el coste de esta operación. Termino y quiero hacerlo dando las gracias a todos los que habéis hecho posible con vuestros impuestos que se haya hecho todo y más para encontrar a Martín. Hasta siempre, Martín. Cuántas historias como esta, hermano, se podrían explicar cada día desde ámbitos tan diferentes como la sanidad, la educación, las emergencias, atención social, el transporte, etcétera, etcétera. Pues hay que decirlo alto y claro cuando hablamos de impuestos responsables. Hablamos de seguir haciendo posible todas estas historias. Ciertamente, la apuesta por una fiscalidad justa hoy no será posible si no nos dotamos de unos argumentos a la vez que articulamos movimientos de presión ciudadana. Realizamos un intenso trabajo
de pedagogía, de educación en materia fiscal y sobre todo exigimos a todos los estados y administraciones medidas valientes para liberar la apuesta global por un modelo fiscal justo. Será necesario, como otras veces en la historia, ir más allá de lo que es legal hoy y acercar la legalidad y la igualdad a lo que es legítimo y ético. Gracias a todos. La cuestión está servida. Una reflexión muy rápida y perdonar que el último vídeo ha sido muy largo. Primero, la reflexión ha querido describir dos modelos de sociedad. Uno basado solamente en la responsabilidad individual y otro en la responsabilidad colectiva. ¿Qué ventajas o límites e inconvenientes encuentras en cada uno de ellos para tu pensamiento? ¿Qué dificultades observas en tu alrededor para apoyar hoy proyectos de responsabilidad colectiva? Todos tenemos, la segunda pregunta, experiencias en pagar impuestos, pero quizá no somos muy conscientes de ello. ¿Sabes cuántos impuestos has pagado en el último año? ¿Y cuánto representa sobre el total de tus ingresos, patrimonio o consumo? Tercera, a lo largo de la reflexión veíamos asimismo que tampoco somos demasiado conscientes del coste de los servicios públicos que utilizamos. Repasa tu día a día y pregúntate, ¿cuántas de las cosas que hoy has hecho ha sido posible gracias a algún servicio público? ¿Sabes cuál es su coste real? ¿Eres consciente de ello antes de hacer esta reflexión? Y cuarto, a lo largo de esta reflexión hemos hablado de diferentes impuestos, sobre el trabajo, sobre el capital, sobre el consumo, sobre el patrimonio, sobre las herencias, etcétera, etcétera. ¿Te parece que todos son igualmente justificables? ¿Cuáles crees que responde más a criterios de solidaridad? ¿Cuáles menos? Y quinto, la lucha por una fiscalidad justa hoy pasa por una reflexión, por una presión, ciudadana fuerte que reclama acabar con los paraísos fiscales o más coordinación fiscal a nivel global. Sin embargo, a veces esta es una demanda abstracta, lejos de nuestras aspiraciones diarias. ¿Te has planteado vincularte a algún movimiento de justicia fiscal o de lucha contra la desigualdad de tu territorio? Quizá puedes empezar impulsando en tu municipio la campaña Zonas Libres de Paraísos Fiscales. Recuerda una historia como la de Martín que nos ayude a hacer pedagogía de la importancia de una fiscalidad justa. Escríbela y mándala a cualquier periódico. Serás recompensado por todos. Bueno, hermanos, un abrazo. Hasta la próxima. Nos vemos en otro tema que puede ser interesante para todos. Adiós y gracias por haberme visto y oído. Yo siempre estoy en la meta, en la lucha por una justicia social clara. La fe y la justicia van totalmente unidas. Hasta luego, hasta siempre. Un abrazo.